Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta sucesión de hechos económicos de la empresa. Vamos a dar unos minuticos mientras se conectan los demás y ya iniciamos. Por favor, confirma si me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Profesor, ya que estamos aquí, antes que empiece la clase, me gustaría hacer una pregunta. ¿Hasta qué día Claro, para entregar estas tres últimas evidencias? exactamente. Lo ideal es que ustedes este fin de semana ya terminen, pero el plazo máximo es el próximo miércoles, un día antes del cierre de la fase. La fase va hasta el 15 de agosto. La idea, el plazo máximo es el 14 porque el 15 se califica todo y se cierra la fase. Ok, no, si yo preguntaba porque pues no he podido realizar las dos evidencias de la clase pasada, los mapas mentales, pero creo que ya con el favor de Dios, ya este fin de semana ya me pongo ya si Tranquilo. ya tengo las tres listas. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva, por favor? Sí, profe, sí, señor. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta sucesión sobre hechos económicos de la empresa. Recordarles que esta es nuestra última sesión académica de esta fase. La otra semana nos estaremos reuniendo simplemente para mirar la finalización de la fase de análisis y el inicio de la fase de planeación. Es importante pues que tengan en cuenta que ya de hoy en 8 finalizamos la fase, razón por la cual ya todos deben de haber entregado todas sus evidencias y poder pues estar al día. Ustedes saben que cada sesión, cada fase es obviamente eliminatoria. Eso quiere decir que para usted poder continuar con su formación y eso debe aprobar cada fase y así sucesivamente.
Bueno, en esta fase vamos a ver todo lo que corresponde ya a entrar en materia un poco más allá de las finanzas, la parte contable de la empresa, todo lo que corresponde a hechos económicos de la empresa. ¿Ok? Primero que todo, pues en el marco de la globalización, ¿sí? Siempre tendemos a verificar y siempre estamos tendientes a impartir todo lo correspondiente y todo lo que sea necesario para registrar, para poder contabilizar, para poder hacer visible todo lo que llamamos hechos económicos de la empresa o todo lo que llamamos hecho contable. ¿Ok? Entonces, en el marco de la globalización, donde se plantean nuevos objetivos en todas las empresas, siempre surge esa necesidad de mantener un proceso contable o una organización contable, ¿cierto? Que sea oportuna, que sea confiable, ¿sí? Que contribuya con la adecuada toma de decisiones. ¿Cómo contribuye con la adecuada toma de decisiones? Pues si usted lleva muy bien la contabilidad, si usted lleva todo correctamente, va a poder, ¿qué? Tomar buenas decisiones porque va a saber realmente cómo se encuentra la compañía y cómo está realizando cada uno de esos procesos. La contabilidad hoy en día tiene una parte fundamental o es muy importante en nuestras empresas, ya que a través de esto se puede conocer la historia de la empresa, cuándo inició, cuándo fueron sus primeras ventas, sus primeras compras, ¿sí? Cada cuánto estamos verificando todos esos procesos, ¿sí? Y esto nos permite, pues, obviamente verificar cada una de estas actividades de la empresa, ¿sí? A través de todos estos hechos económicos o contables, podemos reconocer es registrar todos esos hechos contables de la empresa, teniendo en cuenta las NIF. ¿Alguien sabe qué son las NIF o a qué nos referimos cuando hablamos hoy en día de las NIF? No importa, eso vinimos. Las NIF son las normas internacionales de información financiera. Profe, ¿y eso qué es? ¿Cómo así? Ok, lo que pasa es que hace unos años en cada país la contabilidad se llevaba diferente. Sí, se llevaba de unas formas, en cada país pues había su forma, su manera, su organización de la contabilidad. Entonces todos los países se reunieron y dijeron, si yo quiero invertir en su país o si usted quiere invertir en el mío, ¿cómo podemos mirar la contabilidad si cada uno la lleva diferente? ¿Cierto? Entonces yo no podía mirar unos indicadores o lo que yo siempre miro en las empresas, no era tan fácil de leer, tan fácil de observar, porque ellos llevaban la contabilidad diferente, de otra forma. Entonces, esto le permitió que pudieran continuar con todos los elementos de una organización contable a nivel internacional, que en todos los países se lleve ¿qué? La misma estructura de la contabilidad, que en todos los países se tome de la misma forma la estructura de los estados financieros, que ahorita los vamos a mirar, del balance, del PIB, que en todos los países sea la misma organización. Eso que facilita que cuando uno va a exportar, pueda mirar sus clientes, cómo está la empresa, qué potencial tienen, o todo lo contrario, si uno es el que va a comprar y de pronto va a pedir crédito, las otras compañías puedan ver mi contabilidad y tomar decisiones que pueda con gran transparencia decir, esa empresa tiene la capacidad, tiene el flujo, tiene el crédito, en fin. Entonces, cuando siempre que hablemos de normas internacionales de información financiera, nos vamos a referir a las NIF. Y ya sabemos que es la norma, las leyes que hacen que todos los países que están agremiados lleven la contabilidad que de la misma estructura, de la misma forma. ¿Ok? Seguimos. Vamos a empezar a mirar
¿Cuáles son los usuarios de la información contable? ¿Me confirman si están viendo la diapositiva? Estoy pasándola y estoy en la diapositiva de usuarios de la información contable. ¿Estamos ahí todos? ¿Me confirman, por favor? Ah, gracias, Amir, muy amable por la manita. Con eso ya sé que me está escuchando. Entonces, importante, antes de entrar al mundo de las finanzas, antes de poder entrar plenamente a mirar cómo son la contabilidad en Colombia, cómo está organizada, qué son los estados financieros y en fin, tenemos que mirar quiénes son los usuarios, o sea, quiénes son los interesados en la información contable, ¿ok? La información contable y financiera, ¿ok? Entonces, los usuarios son las personas interesadas en conocer la situación financiera. ¿Quiénes son los usuarios? O sea, ¿quiénes la necesitan? ¿Quién necesita conocer la contabilidad de la empresa? ¿Quién? Entonces, aquí aparecen varios ítems. Primero, los dueños. Los dueños que son inversionistas, accionistas o propietarios. Los podemos llamar de la misma manera, pero son los mismos. Son los que están invirtiendo en la empresa. Son los que son los propietarios de la empresa, son los accionistas de la empresa. Entonces, primero, ¿quiénes son los usuarios? ¿Quiénes son los que la necesitan? ¿Quiénes necesitan de la información financiera de la empresa? Primero, los dueños. Esos son los primeros que necesitan saber o encontrar de quién es la información contable. Dos, los administradores, ¿sí? En lo cual, cuando hablamos de administradores, estamos hablando de la alta gerencia de la empresa. Cuando hablamos de administradores, estamos hablando de los gerentes, la alta dirección, la junta directiva, ¿cierto? Son también los segundos interesados en qué? En la contabilidad. ¿Por qué? Porque de esta manera es que ellos van a poder tomar decisiones. De esta manera ellos van a decir, vamos bien, vamos menos bien, vamos creciendo o vamos decreciendo. ¿Cómo vamos a ir manejando la contabilidad? Tercero, encontramos los proveedores. Los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Pregunto, a ver, ¿hay alguien que sepa quiénes son los proveedores? O cuando hablamos de proveedores, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de proveedores, ¿a qué nos referimos? ¿Quién me comenta? Pueden abrir el micrófono y comentarlo. Diego. Las personas que se encargan de suministrar materia prima, insumos y todo lo que se requiere para que funcione la empresa. Qué pena, Diego, casi se le escucha muy lejos. ¿Me puede repetir? Ahora sí. Ahora sí, mejor, sí. Sí, que son los que se encargan de proveer todos los suministros, materia prima, lo requerido para que funcione la empresa. Excelente, Diego, así es, así es. Todos esos proveedores son aquellas personas que, como su nombre lo indica, proveen a la empresa, ya sea de materia prima, ya sea de insumos, ya sea de servicios que también necesite la compañía, ¿no es cierto? Entonces, proveedores, claro, como yo le voy a vender a la empresa, como yo le voy a proveer, yo necesito saber cómo está la empresa, porque si me van a decir que la empresa está en quiebra, que la empresa no está recibiendo buenos recursos, que la empresa no está cobrando su cartera, que la empresa está en crisis, pues entonces yo voy a evitar que venderle, o si le vendo, solo le vendo ¿qué? De contado, que me cancele de una vez para evitar que cualquier tipo de riesgo de incumplimiento, que la empresa no me vaya a pagar. Entonces llevamos 13, los inversores,
accionistas o dueños de la empresa. 2, los administradores. Cuando hablamos de administradores, hablamos del gerente, de la cabeza de la empresa. 3, los proveedores, que son aquellos que nos traen, nos proveen la materia prima, nos proveen los servicios, todo lo que necesitamos. 4, los clientes. Hay muchos clientes también que nos van a hacer pedidos grandes, o quienes, perdón, que me cayó un mugre acá en la cara. Bueno, los clientes cuando quieren vender, comprarnos y quieren hacernos un pedido de pronto grande, quieren saber si estamos en la capacidad o no de producirles eso, ¿no es cierto? A veces que tenemos un emprendimiento y ¡pum! Surgió que es muy buen emprendimiento, que se vende bien y resulta que nos quieren comprar para todas las tiendas que tiene esa empresa en el mundo. Entonces, pues verifican si tenemos la capacidad o no, o mirar qué se hace. Entonces, los clientes, 4. 5, los colaboradores. Cuando hablamos de colaboradores, estamos hablando de los empleados, los funcionarios de mi compañía, ¿sí? Los funcionarios de la empresa. Sí, ellos también necesitan saber cómo está la empresa. De todas formas, la información contable es pública porque según el tipo de empresa se reporta en la Cámara de Comercio, se reporta en la DIAN y toda esa documentación es ¿qué? Pública. Entonces, colaboradores, entonces llevamos 2, 5. Y el 6 son los entes de control. Cuando hablamos de entes de control, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las entidades que vigilan, que nos vigilan o nos supervisan. Todos tenemos entidades que nos supervisan. Por ejemplo, la DIAN es una entidad que puede llegar a supervisarnos, ¿no es cierto? La Cámara de Comercio. Dependiendo del tipo de empresa, tenemos también las superintendencias, que son entidades que vigilan que usted esté cumpliendo correctamente el fin para lo que creó la empresa. Entidades que vigilan que usted cumpla a sus clientes, que usted no haga mala publicidad, en fin, todos esos son los usuarios de la información contable y financiera. Todos esos son los usuarios o quienes necesitan de la información contable. Primero, inversores, administradores, proveedores, clientes, colaboradores y entes de control. Entonces, ¿para qué? Para que lo tengamos en cuenta. Seguimos. ¿Cuál es el objetivo de la información contable? A ver, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad, de toda esa organización que yo llevo ahí en mis recursos? Entonces, uno es proporcionar información financiera sobre la entidad que sea útil a inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos de la entidad. Esas decisiones conllevan a comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. Aquí lo acabo de decir técnicamente, ahora sí vamos a decirlo en otras palabras. Pues el objetivo de la contabilidad es poder darnos la información de la empresa. ¿Cómo está la empresa? ¿Quiénes o cuánto han puesto los inversionistas o los socios? ¿Quiénes nos han prestado? ¿Qué bancos? ¿Cuánto? ¿Cierto? ¿Quiénes son nuestros acreedores? ¿Cierto? ¿Quiénes nos compran? ¿Cuánto vendemos? ¿Cierto? Ese es el objetivo de la información contable o el objetivo de ¿qué? De la contabilidad. ¿Cierto? El objetivo de la contabilidad prácticamente. Entonces, ¿qué también podemos entender? Conclusión para todos. El objetivo de la contabilidad,
¿cierto? Es mantener la información organizada y al día. Que usted en cualquier momento pueda mirar y decir, venga, cuánto hemos comprado, cuánto hemos vendido, cuánto hay en este momento, ¿no es cierto? ¿Cómo está la empresa? Ese es el objetivo, brindar una información fiel, confiable, fidedigna, ¿cierto? La indicada, ¿ok? Seguimos. Eso en cuanto al objetivo. Marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? O sea, ¿de dónde viene eso de contabilidad? ¿De dónde viene eso de normas internacionales? Pues resulta que hace 6 años, en el 2018, se establecieron o hubo ese consejo de normas internacionales. Se reunieron esos varios países para poder establecer en la contabilidad o para poder establecer la contabilidad internacional, que en todos los países fuera ¿qué? Misma estructura y la misma organización. Vamos a entrar en materia entonces y vamos a hablar de los estados financieros. Primero que todo, ¿quién me puede decir qué son los estados financieros? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién? Así no esté correctamente tranquilos. ¿Quién? Si yo le digo los estados financieros, ¿usted qué cree? ¿Qué se imagina? ¿Qué se imagina que son los estados financieros? Cuéntame, Daniela. Los estados financieros, pues es los gastos que se hacen en el año de las empresas, las ventas, cuánto pues la empresa ha gastado en el año, los ingresos, todo. Ok, Dani, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿qué son los estados financieros? Diego, vi que abrió el micrófono. Creería que de pronto si la empresa es solvente, si está en quiebra, pienso. Ok, ¿quién más? Muy bien. Todo eso que han dicho es para lo que me sirve los estados financieros, ¿no es cierto? Pero ¿qué son? Quiero decirles que los estados financieros son informes, son reportes, ¿cierto? Que en algún momento nosotros necesitamos, bueno, yo quiero saber cómo está la empresa hoy, ¿sí? Ah, bueno, entonces vamos a mirarla. Sáqueme un estado financiero, entonces bajan y imprimen un estado financiero, imprimen otro estado financiero. Hay muchos estados financieros, pero antes de entrar a mirar cada uno de esos estados financieros, en qué consiste, de qué se tratan, para qué sirven, ¿no es cierto? Antes de entrar a eso, debo saber eso, que los estados financieros son informes diagnósticos de la empresa. Son reportes que yo imprimo en cualquier momento y ahí puedo mirar cómo se encuentra la empresa. Entonces, por eso dice estado financiero, el que me dice cuál es el estado financiero de la empresa, cómo está en esos momentos, ¿ok? Entonces, siempre que digamos estado financiero, son reportes diagnósticos. Ahora sí, ¿cuáles estados financieros hay? Existen muchos estados financieros y están estructurados y están organizados de una u otra forma, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar unos o los principales, los que les aplican a todas las empresas. Primero, el estado de situación financiera. 2, el estado de resultados integral. 3, el estado de cambios en el patrimonio. 4, el estado de flujos de cambio. Y quinto, las notas a los estados financieros. Esos son varios tipos de informes, llamémoslo así, varios tipos de reportes, varios tipos de diagnósticos que me da la contabilidad y que me permite, pues, obviamente tener en cuenta cada uno de esos propósitos. Vamos a continuar y ya entraremos a mirar paso a paso, no solo en esta sesión, sino en las demás, cada uno de estos estados financieros. Vamos a mirar el primero, vean, voy a ver si me permite aquí
listo. Ampliarlo un momento. Y tenemos el primero. El primer estado financiero se llama estado de situación financiera. Anteriormente lo conocíamos como el balance general, ¿sí? Acá en Colombia se conocía como el balance general. A nivel internacional, ya hoy en día no decimos balance general, sino decimos estado de situación financiera. ¿Cómo se compone el estado de situación financiera? Este estado de situación financiera está dividido en bloques. Un bloque azul, que es este que encontramos a la izquierda, y el otro bloque a la derecha, que son 3 espacios amarillos. Vamos a mirar el primer bloque, el lado izquierdo del estado de la situación financiera. Y encontramos los activos. Los activos. Antes de empezar a mirar qué es todo a profundidad el estado de situación financiera, primero tengo que tener claro qué son los activos. Les pregunto, cuando yo les digo qué son los activos que usted tiene o cuáles son los activos de la empresa, ¿ustedes qué responden? ¿Cómo podemos definir activos? ¿Qué son los activos? A ver. Activos, Los ¿qué serán? activos es todo con lo que cuenta la empresa, sean los activos pasivos o, perdón, los activos corrientes o los activos No físicos, corrientes, por perfecto. decirlo algo, no corrientes, Sí, que vienen siendo fijos. las edificaciones, las maquinarias, y el corriente, pues el flujo de caja, el dinero, lo que está en bancos, esos son los activos corrientes, con lo que cuenta una empresa. Ok, Sara, muy bien. Y los activos podemos definirlos, vamos a definirlo para que usted sepa. Si yo le digo esto es un activo, entonces usted me va a decir si sí es activo o no es activo. Los activos son los bienes, bienes de la empresa, ¿ok? ¿Qué son activos? Los bienes de la empresa. Les voy a hacer una pregunta y usted me dice si es activo o no es activo. Un vehículo que tiene la empresa, ¿es un activo, sí o no? Sí, sí es un activo, hace parte Ok, de la... son bienes de los bienes de la empresa, excelente. Los inventarios, la materia prima, ¿es un activo? La materia prima será un activo. ¿Eso es un bien de la empresa? Los inventarios son activos de la empresa. Ok, Se muy hacen bien, los parte de ellos. activos. Ok, les pregunto, las deudas, una deuda que tengo con el banco, que la empresa tiene con el banco, ¿es un activo? No, es un pasivo. No, ¿por qué? Porque no es un bien. Recuerden que los activos son ¿qué? Son los bienes de la empresa, ¿no es cierto? El edificio, la fábrica donde funciona la empresa, si es de la propia empresa, ¿eso es un activo? El edificio, la fábrica donde funciona el local, ¿eso es un activo de la empresa? Claro que sí es un activo. ¿Por qué? Porque es un bien de la empresa, ¿cierto? Estos activos se dividen en 2 clases, activo corriente y activo no corriente, o también lo llaman activo fijo. Fijo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, profe? Entre activo corriente y activo fijo. Ah, bueno, o activo no corriente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, que los activos corrientes, los bienes corrientes son los que puedo volver fácilmente efectivo. Los corrientes son los que puedo volver rápidamente efectivo. Por ejemplo, las cuentas bancarias. Eso es efectivo, lo tengo ahí disponible. Lo tengo en el banco, en cualquier momento yo puedo entrar a la aplicación desde mi celular o desde el computador. ¿Y qué? Y hacer una transferencia, disponer de ese efectivo. 2,
La cartera, ¿qué son la cartera? Lo que me deben los clientes, lo que no me han pagado, lo que les vendí como a crédito, ¿no es cierto? Eso es la cartera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la convierto en efectivo rápido? Pues voy y le cobro. Y si él tiene, me paga de una vez y lo convertí rápidamente en ¿qué? En efectivo. En cambio, los activos fijos o no corrientes son aquellos que me demoro un buen tiempo para volverlo efectivo. Un ejemplo, vamos a suponer que la empresa tiene un edificio donde quedaba la fábrica y ya no lo necesita porque se trasladó y quiere vender ese edificio. Es un activo, es un bien de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como quiere vender ese edificio, ¿lo puede volver rápidamente efectivo? No, a pesar de que es un bien, tiene que hacer que primero un avalúo, ¿cierto? Primero tiene que hacer un avalúo, hablar el avalúo, ¿cierto? Hace el avalúo. Dos, también después tiene que eh, ofertarlo, buscar un cliente. Vamos a suponer que el cliente también lo encuentra rápido, pero tiene que hacerle promesa compra-venta, tiene que pasar varios meses mientras se registra en la oficina de instrumentos públicos, mientras sale la escritura, o sea, fíjense en que es demorado convertirlo ¿qué? En efectivo. Una máquina también es un bien de la empresa, pero ¿qué sucede? Que la empresa ya no la necesita. ¿La puede convertir rápidamente en dinero? No, le toca también evaluarla, valorarla en cuanto la puede vender, organizarla, ¿cierto? Sacarla a la venta, buscar el cliente y después si encuentra el cliente y que el cliente se la pague en efectivo, porque si se la paga a crédito, o sea, de contado, fiada, se va a demorar. Entonces, fíjense que la diferencia entre activo corriente y activo no corriente o también conocido como activo fijo es la forma en que puedo convertirlos en qué, en efectivo. Entonces, para que nos quede claro, el lado izquierdo del balance son los activos y si los quiero definir en una sola palabra, ¿cómo diríamos que son los activos en una sola palabra? ¿Qué decíamos? ¿Cómo podemos definir los activos en una sola palabra? Los que... Muy bien. Los Como bienes. bienes. Muy bien, Yamil, excelente. Los bienes de la empresa. Vamos a mirar ahora el lado derecho. ¿El lado derecho de qué? Del estado de la situación financiera. Primero encontramos dos bloques en amarillos, que son los pasivos. Pasivos. De la misma manera, el pasivo se divide en dos. Corriente arriba y debajo, pasivo no corriente. Pero antes de mirar a qué corresponde el corriente y el no corriente, miremos, ¿cierto? Miremos qué son los pasivos. ¿Qué es pasivo? ¿A qué le llamamos pasivo? ¿Alguien sabe cómo definir? No cuáles son, no me den ejemplos. ¿Cómo definimos pasivos? ¿Cómo podríamos definir pasivos? Son como las deudas y obligaciones, pienso, de la empresa. Perfecto, Diego. Félix iba a decir algo, que lo vi que abrió el micrófono. Los bienes inmuebles. No, eso hablábamos ahorita, esos son activos, Félix. Pasivos son, como decía Diego, las deudas o los compromisos que tiene la empresa. Ojo con eso. Pasivos significa deudas o compromisos que tiene la empresa. Entonces les pregunto, denme un ejemplo de una deuda que tenga la empresa. ¿Quién me lo da a ver? Un ejemplo de una deuda. ¿Cuál puede Con el ser? banco. El ¿Cómo? banco. Un préstamo. El banco, muy bien, los créditos, muy bien, Sara, Yamile, muy bien, los créditos. ¿Qué otro compromiso tiene la empresa? A ver, ¿qué otro compromiso de pagar?
Doctor, el pago de los servicios. Excelente, el pago de los servicios públicos. Proveedores, excelente, muy bien. Nómina. ¿Qué otro? Nómina, excelente. Fíjense en que ustedes ya me los están diciendo todos. Nómina, un compromiso que tiene la empresa. Pago a los proveedores, el que me trae la mercancía y me la deja fiada o a crédito, ¿cierto? Los créditos que tengo con los bancos, ¿cierto? Eso es un compromiso, una deuda. 2, la nómina, el pago de los empleados. Otro, la seguridad social. Todos esos son compromisos que tiene la empresa. Entonces, cuando yo digo, tenemos una deuda en el banco, ¿eso es un pasivo o un activo? Un pasivo. Excelente, Yamile. Y si yo les digo, la maquinaria de la empresa, ¿es un activo o un pasivo? Es La una maquinaria. Muy bien, un Un activo activo. porque es excelente, porque es un bien de la empresa. Ahora, pasivos, los pasivos se dividen en 2, corriente y no corriente. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre los dos pasivos, entre el corriente y el no corriente? Es muy fácil y se la voy a dar ya mismo. La diferencia es que cuando hablamos de pasivo corriente, nos referimos a ¿qué? A el pasivo que voy a cancelar, al pasivo que voy a cancelar a corto plazo. En la contabilidad o financieramente, cuando hablo de corto plazo, me refiero a máximo un año. Entonces les pregunto, si yo saco un crédito con el banco a un año, ¿es pasivo corriente o pasivo no corriente? A un año depende es del pasivo. tiempo que vas a gastar para pagar ese préstamo. No, no es lo que me haga falta para pagarlo, es a cuánto lo saqué. Yo fui firme en el banco a cuánto, a un año. Si yo firmo en el banco a un año, a 9 meses, a un tiempo máximo de un año, voy a decir que es pasivo corriente o pasivo corto plazo. Pero si yo voy firmo en el banco un crédito a 5 años, a 10 años, voy a decir que es pasivo ¿qué? Largo plazo o también, como su nombre lo indica, pasivo no corriente, ¿ok? Entonces siempre al tiempo que lo saqué. Por ejemplo, si usted fue y firmó un crédito y sacó un crédito a 5 años, pero usted lleva pagando ya 4 años y solo le queda un año para terminar, no importa, eso es pasivo largo plazo, porque usted lo sacó a 5 años, ¿ok? Entonces, todas las deudas que yo adquiero, en el momento en que yo las adquiero, si son a un año o menos de un año, voy a decir que es pasivo ¿qué? Deudas a menos de un año, pasivo ¿qué? Corriente. Excelente. Corriente. Muy bien. Y si son deudas mayores a un año, ¿es pasivo qué? No corriente. Mayor. Perfecto. Entonces les voy a dar un ejemplo y usted me dice si es corriente o largo plazo. Una hipoteca que saca la empresa a 4 años, ¿qué tipo de pasivo es? Pasivo no corriente. No corriente. No corriente. No corriente porque es a más de un año. Un proveedor, los proveedores, el que le trae a usted la mercancía, la materia prima, ¿es corriente o no corriente? A ver. Es corriente. ¿Por qué? Muy bien, pero ¿por qué? Por el término del tiempo, un proveedor se maneja entre 60, 30, 60 y 90 días. Excelente. Pero muchas veces también usted puede, ningún proveedor le va a dar a usted más de un año, ¿no es cierto? Entonces fíjense que hay deudas, hay compromisos que usted máximo puede manejar a un año. La seguridad social de los empleados, ¿es corriente o no corriente? Es corriente porque es un pago. Corriente. Excelente, Yamile, excelente. ¿Por qué? Porque usted no puede dejar más de 2 meses sin pagar la seguridad social porque le suspenden los servicios y Dios no quiera, le pasa algo al empleado, no lo van a atender. Entonces, fíjense que es muy fácil definir si la deuda es corriente o no corriente. Uno mira, bueno, ¿cuánto es el plazo máximo a pagar? Tanto, entonces, o es corriente o es no corriente.
¿Vamos todos ahí ya claro qué es activo y qué es pasivo? Sí, señor. Seguimos. Gracias, seguimos. Ahora el último, en el cajoncito amarillo, en la parte de abajo. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lo lee, por favor? Patrimonio. Excelente. ¿Qué es el patrimonio ahora? Cuando yo les digo patrimonio, ¿a qué me refiero? ¿Alguien sabe? Si no saben, no se preocupen, que a eso vinimos. Profe, Patrimonio, ¿qué es ¿sí? patrimonio? Díganme. El ¿Sí? patrimonio son todos los que tiene la empresa. ¿Todo qué, Sol? Los bienes de la empresa, son los bienes que No, tiene. no, Sol. Esos son los activos. Nosotros ya hablamos de que activos son los bienes, Pero, ¿cierto? Dime, ok. dime, Sol. Ajá. O sea, Los porque yo sé que ya, disculpe. No, dale, Sol, dale, a eso vinimos. Porque, o sea, yo comprendo lo de los activos que son los bienes, pero el patrimonio Sí. como tal es lo que pues ha ido adquiriendo sus, o sea, lo de los No, accionistas. ¿qué es lo que pasa, Sol? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de finanzas personales, su contabilidad personal, yo le digo a usted, ¿cuál es su patrimonio, Sol? Y usted me va a decir, mi patrimonio es mi casa, mi carro, la moto, el apartamento que usted tiene allá en Cartagena, la casa de Miami, ¿cierto? Ese es su patrimonio, son los mismos activos, ¿cierto? Ahí sí estaría bien. Pero cuando yo hablo de las finanzas de mi empresa, no es igual. La finanza de mi empresa, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es lo que han puesto los socios, el dinero que pusieron los socios para iniciar la empresa. O si la empresa se ha ido capitalizando, lo que van poniendo los socios se llama como patrimonio. ¿Qué sucede? Que es que el socio, por ejemplo, pone 10 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto tenemos de patrimonio? 10 millones de pesos. Lo que pasa es que con esos 10 millones de pesos podemos ir y comprar activos. Con lo que puso el socio se compró una máquina, se compró un vehículo, se vuelven activos. O sea, conseguimos los activos ¿con qué? Con lo que puso el socio. ¿Ok? O, es que con los 10 millones que puso el socio aquí, 10 millones, ¿qué hicimos? Pagamos pasivos. Entonces, con ese dinero se pagó el pasivo, se pagó el crédito, ¿no es cierto? Se pagó estas deudas que teníamos, ¿no es cierto? Entonces, que nos quede claro, ¿qué es patrimonio? Los aportes de los socios, lo que han puesto los socios, la inversión que tienen los socios, ¿ok? Eso en cuanto a nuestro primer estado financiero que llamamos estado de situación financiera. Algo que es importante también conocer antes de entrar a fondo con toda la parte contable es definir qué son los ingresos y qué son los gastos. Pregunto, ¿qué son ingresos? ¿Alguien sabe qué son los Pero lo que ingresos? era el producto que uno está fabricando. ¿Me repite, No, Yamile, porfa? Es lo que gana la empresa como tal en la venta del producto que está ofreciendo. No, lo que gana sería solo una parte de los ingresos, ¿no? Sería la utilidad, pero es por ahí, ya es por ahí. ¿Quién más? Vi que Sol abrió el micrófono. Sol, ibas a decir algo. no, Los ingresos están quiero definidos. decir casi lo mismo. Porfa, Para mí, Eso es que espérenme. las entradas dígame. Espérenme, Kelly, tranquila, déjenme al que le doy la palabra, que los voy a escuchar a todos, porque si me hablan a la vez, no los puedo escuchar. Entonces vamos con Sol y después con Kelly. Sol, cuéntame, ¿qué es para usted Yo estaba ingresos? diciendo que, pues, yo considero que los ingresos es pues, todas las entradas que tiene la empresa. Ok, todas las entradas. Kelly, cuéntanos. Kelly Yara. pues habla de los recursos que ingresan a la empresa, pues ya sea por ventas, por otros ingresos que pues también puede recibir por comisiones o por descuentos que se hagan pero de las otras empresas. Porque pues sí, Excelente, Kelly. Siga, tranquila.
Es que muchas veces las otras empresas cuando uno compra producto en cantidad, pues hacen descuentos y esos descuentos que para ellos es un gasto, para nosotros es un ingreso. También pues cuando metemos plata al banco, que los bancos generan intereses a las personas por Es haber un tenido. ingreso adicional. Perfecto, los intereses. Excelente, muy bien, Kelly. Entonces, de todas formas, para los que no lo tienen claro, cuando hablamos de ingresos, como decía Kelly, Sol, Yamile, todos los que han participado, ingresos es todo lo que le ingresa a la empresa. Quiero hacerle una aclaración a Yamile. Yamile, usted vende su producto en 100,000 pesos. Su utilidad son 20,000. Entonces, ingresos no serían solo los 20,000 que usted se ganó, como me decía, ¿cierto? Ingresos son todos los 100,000 que a usted le va, si usted vaya a descontar cositas y al final le quedaron 20,000 de utilidad, bien, ¿ok? Pero como para que te quede claro, ingresos, todo lo que ingresa ¿en qué? En la empresa, ¿ok? Y segundo, gastos. ¿Quién me habla de gastos? ¿Qué son los gastos? A ver. ¿Qué podemos decir que son los gastos? Los gastos son todas las salidas de dinero. Todas las salidas de dinero que tiene la empresa son gastos. ¿Quién me da un ejemplo? Salida de dinero, Yo, ¿cuándo hay en la empresa? Dilo. Dilo, Kelly. esto es para el sueldo de los empleados, Muy bien, sueldo, la nómina. ¿Quién más? ¿Cuándo más tengo gastos o egresos? servicios públicos, el arriendo. Perfecto, excelente, Samir, Rubén, muy bien. Todo eso significa, exacto. Sí, pero el arriendo depende si es para el área de producción, por si es para el Sí, área administrativa. sí, ya eso es más profundo, Kelly, tienes toda la razón, pero en general podemos decir que son egresos. Egresos, los egresos son salidas de dinero. Muy bien, porque también cuando hacemos compras, cuando compramos son egresos, salidas de qué? De dinero. Excelente. Seguimos. Vamos a ver un corto video de 2 minutos de resumen de lo que llevamos y ya continuamos. Por favor, me confirman si escuchan porque está teniendo fallas el sonido. Espérenme que se ejecute. ¿Están escuchando? ¿Sí suena el sonido del video para dejarlo rodar? Yo hasta el momento no he escuchado, profe. No sé los demás. Ahí no escucharon. No, se escucha, profe. Fundamentos contables. Para lograr un ¿Sí están aprendizaje escuchando? significativo es indispensable. ¿Sí escucharon? Señor, ya se escucha. Sí, señor. Sí, ya se señor. escucha. Bueno, lo voy a dejar rodar. Es cortico, solo dura 1 minuto y medio. Pero es bueno que resumamos con esto. Fundamentos contables. Para lograr un aprendizaje significativo, es indispensable tener claridad de cada uno de los conceptos relacionados en las temáticas anteriores. Algunos conceptos clave de los estados financieros son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Recuerde que cada uno tiene una definición conceptual particular y características para su reconocimiento y medición. A partir de allí, se inicia con el registro de las transacciones generadas en el curso normal de las operaciones de una empresa. Es importante resaltar que, de acuerdo con la globalización y el incremento de las transacciones comerciales, surge la necesidad de implementar un sistema armónico y homogéneo que garantice utilidad, pertinencia, comparabilidad y comprensibilidad en términos de los lineamientos establecidos en las normas internacionales de la información financiera. La contabilidad como herramienta administrativa y de control permite la toma de decisiones en cuanto a inversión, endeudamiento y rentabilidad. Por ello, la necesidad de establecer el sistema
sistema actualizado y que cumpla con la normativa vigente en aspectos contables, financieros, tributarios y laborales. Bueno, este es un corto video que encuentran ustedes también cuando están estudiando todo el material de aprendizaje, cuando están estudiando todo lo correspondiente a lo que hay en la plataforma en Sajuna, lo van a encontrar. ¿Me confirman si ya están viendo nuevamente la diapositiva, por favor? Sí, sí, profe. Gracias, Daniela, por informarme. Entonces, seguimos. Bueno, ya habiendo visto todo eso de los estados financieros que son informes, habiendo visto que es activo, pasivo, patrimonio, sabiendo que todos los ingresos es todo lo que le ingresa a la empresa, ¿cierto? Y que egreso es todo lo que le sale a la empresa, vamos a mirar otros conceptos importantes de contabilidad como son el reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? Cuando hablamos de reconocimiento, ¿a qué se refiere? Se refiere a registrar las transacciones, todo lo que hace la empresa que involucra recursos. Debo registrarla, eso se llama reconocer. Son los hechos económicos. Cualquier hecho económico que yo realice, debo reconocerlo. ¿Y qué es reconocerlo? Pues registrarlo en mi contabilidad. Hay otro también concepto que es importante que debo tener en cuenta y es la baja en las cuentas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se baja en la cuenta? Cuando quitamos, bajar de cuenta es quitar la cuenta. Por ejemplo, si yo les digo, voy a hacer una pregunta. La empresa compró un carro. ¿Eso es un activo o un pasivo? ¿O es patrimonio? ¿Un vehículo? ¿Qué es? Un patrimonio. Es un activo, compró un carro, es un activo, es un bien de la empresa, ¿cierto? Entonces yo lo registro y coloco allá activos, 20 millones que valió el carro. Entonces tengo un bien, un activo de la empresa, 20 millones, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que 2 meses después la empresa lo vendió el carro. Entonces, ¿qué debo hacer yo en el balance, en los activos? ¿Debo qué? Bajarlo, borrarlo, porque ya la empresa no tiene ¿qué? Vehículos. Entonces, a eso le llamamos baja de cuentas. Cuando yo elimino una cuenta porque ya no existe. Vamos a verlo en los pasivos. Vamos a suponer que usted saca un crédito de 2 millones de pesos. Y resulta que 4 meses después usted se fue para el banco muy juicioso o muy juiciosa y pagó el crédito, pagó el saldo. Ya no debe nada a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer en el pasivo? Bajar esa cuenta, borrarla, eliminarla. ¿Vamos todos ahí? ¿Qué significa bajar? Reconocer es registrarla. Ah, hubo este hecho, voy a registrarlo. Y cuando hablo de baja de cuentas, ¿qué estoy diciendo? La elimino, se borra porque ya no existe ¿qué? La cuenta. Vamos a mirar este otro video también. Importante, son muy corticos, igual de 1 minuto y medio. Lo voy a abrir en YouTube igual que hice con el otro para que podamos observarlo mejor. Ahorita que cargue con la... Listo. Lo voy a abrir acá. Listo, ahora sí voy a compartir acá a ustedes, voy a compartirles el video acerca de la política contable, otro aspecto importante de los que tenemos que tener en cuenta. Y es este. Política contable. Las políticas contables son las normas, bases, reglas y procedimientos que diseña e implementa la empresa para aplicar los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Finalmente, con su ejecución se generan los estados financieros de propósito general,
Por ende, requiere de cuidado, análisis y adecuada aplicación con el fin de que los procedimientos establecidos sean acordes con los estándares internacionales. Es importante resaltar que las políticas contables se generan de acuerdo con el tipo de empresa y su entorno. Deben adaptarse a situaciones particulares de acuerdo con la dinámica del negocio. Son preparadas por la gerencia o área administrativa, teniendo en cuenta que son los usuarios que mayor conocimiento tienen de la empresa. Esto permitirá crear lineamientos adecuados para la presentación y revelación de estados financieros. Sin embargo, la gerencia y el área administrativa pueden contar con la asesoría del contador público para el diseño de las políticas o, en su defecto, establecer el grupo que pueda participar en su elaboración. Bueno, como les decía, también eso era un corto video rápido ya de todo lo que viene en qué, en el proceso contable, la política contable de la empresa. ¿Me confirman si ya están nuevamente viendo la diapositiva? Sí, señor. Gracias. Vamos a mirar qué es un hecho contable, ¿cierto? Hemos hablado de que hay que registrar los hechos económicos, los hechos contables, pero ¿qué es eso? ¿Qué es un hecho contable? Entonces, hecho contable es cualquier tipo de transacción o cualquier tipo de operación, ¿cierto?, que realice la empresa, ya sea que involucre salida o ingreso de dinero, ¿ok? Cualquier tipo hecho contable, cualquier operación o transacción de la empresa, ¿ok? Entonces, si yo les digo qué son los hechos contables, cualquier operación o transacción que hace la empresa. Estos hechos contables empezamos a mirarlos por partida doble. ¿Qué quiere decir partida doble? Partida doble quiere decir que vamos a encontrar siempre un debe y un haber, ¿ok? ¿Qué significa el debe y qué significa el haber? ¿Cierto? El debe siempre significa positivo, que aumenta, ¿ok? Ingreso. Haber una salida, una disminución. Vamos a mirar el primer ejemplo. Dice, una empresa adquiere mercancía por 2 millones de pesos, ¿cierto?, con un IVA del 19%. Entonces, la partida doble o partida contable, yo escribo inventarios, que es mercancía, lo aumento, o sea, en el debe 2 millones, ¿cierto? El IVA también, en el debe 380,000, que es lo que debe pagar adicional por ese producto, ¿cierto? ¿Esto cuánto me da un total? De 2.380.000. Y en el haber, ¿qué es el haber o qué quedó comprometido? Los proveedores. Como fue a crédito, mire, acá dice que lo compré a crédito, quiere decir que no lo pagué de una, lo voy a pagar después. Entonces, quedo con una deuda, voy y creo una deuda que se llama, ¿qué? Proveedores. ¿Y por cuánto? Por 2.380. Conclusión, las dos partidas siempre deben quedar como iguales. El debe y el haber deben quedar como con el mismo valor. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Dice, el 15 de septiembre compra un computador para cancelarlo en un mes, 30 días después. ¿Cuál sería la partida doble? Entonces, me ingresa en el debe equipo de cómputo, ¿cierto? O computador. ¿Por cuánto? Por el valor en que se compró, 3.800. Total de esa partida, 3.800. Y como es a pagarlo adentro de un mes, ¿cierto?, nace una cuenta, o sea, nace una deuda, un compromiso, que lo voy a colocar como acreedores varios y lo voy a colocar, ¿cuánto? Lo que quede debiendo, 3.800.000. Total en el haber, 3.800.000. Vamos a mirar otro ejemplo, por ejemplo, este que es el quinto y dice, la empresa cuando va a cancelar el arriendo, la empresa cancela el valor del arriendo de octubre por 800,000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál gastos de arrendamiento? Pagué 800,000 pesos, ¿cierto? ¿Y de dónde los pagué? ¿Cómo los pagó? Ahí dice, en efectivo. Quiere decir que el efectivo disminuye. ¿Cuánto? Lo que pagué, 800,000 pesos. Conclusión, debe 800, a ver cuánto, 800. Ambos son de la misma valor o de la misma partidura.
¿Qué debemos tener en cuenta para el registro de estas operaciones? 1, identificar la transacción y clasificar las cuentas. 2, mirar la naturaleza, si a la cuenta se le debita o se le acredita, dependiendo del movimiento. Y 3, verificar la aplicación del partida doble, de que ambos crédito y débito debe quedar como por el mismo valor, debe ser igual. Yo sé que de pronto toda esta información así le está pareciendo mucho. No se me preocupen, que todo esto es introducción. Vamos con calma a todo lo que vamos a ver durante este año en esta parte contable. La ecuación contable, algo para ya casi finalizar, lo más importante. Cuando usted toma el estado de la situación financiera de la empresa, encontramos, ya lo vimos, lado izquierdo activo, lado derecho pasivo y abajo ¿qué? Patrimonio, ¿no es cierto? ¿Qué me dice la ecuación contable o cómo sé yo si el estado de situación financiera está cuadrado o no? Con esta fórmula, mire, activo es igual a ¿qué? A pasivo más patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que me dé acá en total de activos debe ser igual a ¿qué? A total de pasivo más patrimonio, ¿cierto? El total de mis activos en el lado izquierdo debe ser igual al total de mi pasivo más patrimonio. Esa es la ecuación contable, la que me dice todo está correcto. También, ¿qué puedo decir? Si yo la despejo, podría decir pasivo es igual a ¿qué? Al activo menos patrimonio. O patrimonio es igual a ¿qué? Activo menos pasivo me da patrimonio. Esa es la ecuación contable, la generalidad es de ¿qué? Del balance general. Vamos a mirar por ahora ya la evidencia que van a realizar para esta semana. ¿Qué tienen que entregar en esta semana? Profe, ¿cómo se hace? ¿Cómo debo hacer? En fin, ya les voy a indicar. Entonces, voy a ingresar a la ficha. Vamos a ingresar. Voy a entrar, ir entrando y vamos a mirar qué es lo que esperamos que usted en esta semana, con lo que hemos visto, realice y haga como evidencia, recordándoles que obviamente ya estamos casi para finalizar nuestra fase de análisis y se espera que usted pues obviamente pueda entregar. Bueno, usted llega, entra a Sajuna, me confirman si ya están viendo la plataforma, por favor. Sí, señor, ya lo estamos Sí, señor. visualizando. Gracias. Bueno, usted entra a la ficha, viene a la fase de análisis, abre, mira donde dice primero que todo actividad de proyecto 2. Mire, acá ustedes muchachos van a encontrar algo que se llama material de formación, ¿cierto? Usted debe leer todo esto porque es la teoría, es todo el tema que tenemos para darle. Si ustedes entran al segundo, miren, registros y devengos contables, voy a entrar, ustedes van a encontrar acá mismo, voy a compartir la hoja completa porque si no, cada vez que me salga a mí, la pantalla completa, porque si no, cada vez que me salga a mí, no van a poder ver completo. Vea, ustedes entran aquí a devengos y encuentran esto, vea, acá van a encontrar la introducción, la información contable y esto es todo lo que yo les acabo de comentar, vea, acerca de la contabilidad. En la historia no profundicé mucho, las características, mire el marco conceptual que lo vimos, ¿no es cierto? La definición de ingresos y gastos o egresos, vean lo que está aquí, que lo vimos también, el reconocimiento de las cuentas que son, la baja de las cuentas que son, ¿sí? Los videos que puse también están aquí dentro de la plataforma contable, ¿cierto? Y los pueden verificar. Entonces, les quería mostrar uno que acá encuentran todo el material de formación. Aquí ustedes le dan material de formación y lo van a encontrar ahí. Y dos, van a encontrar también si ustedes entran acá a la fase de análisis. Fase de análisis, van a encontrar, aparte del material de formación, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar guía de aprendizaje y la última actividad de aprendizaje son las mías. ¿Qué van a encontrar ahí? Primero, las dos actividades que tenían que hacer la semana pasada, las que socializamos en la clase
anterior. Y van a encontrar otra que es el taller de hechos económicos, profe. ¿Qué es ese taller? Ya lo vamos a mirar. Cuando usted ingresa, ojo, lo repito porque esto a veces no lo, van a descargar este documento, este que está anexo aquí, mire, se llama anexo 7 documento. Aquí también aparece, pero acá aparece más amplio, no, es este bajito que está aquí abajo, anexo. ¿Y qué tienen que hacer? Ahí les va a abrir un archivo de Excel, mírenlo, va a abrir un archivo de Excel. ¿Y qué tienen que hacer en ese archivo de Excel? Pues en ese archivo de Excel viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos que se generan cuando hacemos un hecho económico en la compañía, 7 documentos que se generan cuando la compañía hace una consignación, una venta, genera una factura. Entonces son documentos que esperamos que usted llene. Entonces, por ejemplo, acá abajo en la pestaña de Excel dice consignación. Entonces usted va a encontrar aquí, miren, un comprobante de consignación. ¿Están viendo todo en la pantalla? El archivo de Excel, ¿me confirman, por favor? Sí, profe. Gracias. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Por ejemplo, va a decir, bueno, ¿cómo se hace una consignación? Entonces usted coloca aquí en la ciudad, entonces usted coloca Barranquilla, un ejemplo. ¿Qué día? Entonces, bueno, usted va a consignar el 10. ¿En qué mes? El mes 7, un ejemplo. Mes 7, ¿cierto? Usted debe llenar todos los espacios de ese documento. ¿Qué más hace? Mira otro, un recibo de caja. ¿Cuándo se genera un recibo de caja? Cuando yo saco de mi dinero para pagar el servicio público, para pagar el arriendo, entonces yo debo, ¿y cómo lo lleno? Entonces coloca acá, recibo de caja, el NIT, a quién le va a pagar el arriendo, la ciudad, la dirección, la suma en letras. Entonces coloca ahí en letras 800,000 pesos moneda, un ejemplo, no estoy dando ejemplos. ¿Sí? Usted va a llenar todo el comprobante, ¿ok? Que usted, por ejemplo, vendió algo, aquí tiene una factura, vean, en otra pestaña está la factura, entonces llene cómo se llena una factura, entonces la fecha de la factura, a quién se lo vendió, la cédula del que se lo vendió, la fecha, el teléfono, el correo, usted lo va a llenar. Y referencia abajo va a colocar, la referencia es un código del producto, usted va a simular un código, 10, 10, 15, 20, el que quiera. Artículo, entonces usted puede colocar un ejemplo, un par de zapatos talla 36. Cantidad, 1, porque fue uno solo el que vendió, o 2. Valor unitario, cuánto vale cada uno, y el valor total, cuánto valen los 2 o los 3 que haya vendido. ¿Ok? Entonces, conclusión, tiene que coger este archivo en Excel y las 7 pestañas, que son 7 documentos, llenarlos correctamente y subir el archivo aquí. Profe, y si yo no sé cómo se hace una factura, si yo no sé cómo se llena una consignación, ¿cómo lo hago? Viene acá donde dice material de formación, le da clic y aquí va a encontrar todo en registro de bengos contable. Ahí yo solo les expliqué la parte conceptual, lo más importante, pero usted aquí ya tiene varios fundamentos contables. Usted puede entrar ahí y empieza a mirar los documentos uno a uno, cómo se llena, en qué parte se llena, en fin. Todo eso es lo que tienen que realizar. Pregunto, ¿alguna duda o inquietud acerca de la actividad que tenemos que desarrollar o está todo claro? O sea, profe, una pregunta. La evidencia como tal es llenar las 7 hojas del documento Excel. Esa es la evidencia. Excelente, excelente, sí señor. Ojo, que ustedes van a descargar cuando llegan aquí a Sajuna y entran a la guía de aprendizaje, entran a la evidencia y descargan este otro, el anexo 6. Eso es un anexo para cuando nos den los usuarios del software contable de Sigo, empezar a simular y mirar el software, que todavía no nos han llegado los usuarios, todavía no lo vamos a hacer. Por eso recalco que el documento que deben entregar es este, no el que está junto, porque es que el que está junto tiene como 12 páginas de Excel. Yo solo les puse este adicional que solo tiene 7 documentos, que son los que
vimos y los que vamos a ver inicialmente, ¿ok? ¿Alguna otra duda o inquietud en cuanto a la actividad? Cuéntame, Kelly. No, profe, Bueno, estaba mirando. tranquila, no se preocupe. Por favor, si está todo claro, también necesito que me confirmen que quedó clara la actividad para saber que me escucharon y que quedó claro lo que hay que hacer. Sí, profe, quedó claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, dos cositas, muchachos. Gracias, Amir. Dos cositas antes de terminar. Uno, no deje para la otra semana hacer las evidencias que le hagan falta. La otra semana se cierra fase y ya tenemos Sofía. Nosotros teníamos inhabilitada un tiempo la plataforma Sofía, ya hoy ya están dando muy bien. Entonces vamos a hacer el comité de cancelación. ¿Y qué es eso, profe? Vamos a cancelar los aprendices que no han entregado o no están al día después de que se acabe la fase. El que no cumplió lo van a cancelar y obviamente quiere decir que no continúa con la formación. Yo no quiero que en esta ficha quede ninguno ahí. Entonces, por eso les insisto y cada rato les recuerdo que por favor envíen actividades. Cuéntame, Adriana, te veo con la mano levantada. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Yo no estuve en la clase pasada y no sé si subieron la grabación o no, porque no sé cuál fue la actividad que explicó la clase pasada, entonces estoy como embolatada. Adriana, mire, usted está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor, sí, señor. Bueno, le voy a enseñar cómo no solo para mi clase, sino para todas. Resulta que usted no asistió a alguna grabación. Entonces, mire, usted entra a la ficha y baja. En la parte de abajo va a encontrar algo que dice, mire, acá que dice, léamelo usted, Adriana. ¿Qué dice acá donde estoy señalando con el cursor? ¿Qué dice acá? Adriana. Dice sesiones en línea. Le da clic en sesiones en línea, ok. Y mire, y en sesiones en línea encuentra fase de inducción y fase de análisis. ¿En cuál fase estamos? En la de análisis. Entonces le da clic en fase de análisis y ahí encuentra por meses, vea. Por meses. ¿Cuándo fue la sesión pasada? En julio, hasta ahora estamos en la 1 de agosto, ¿cierto? Entonces julio, le da clic acá en julio, mire, y ahí encuentra de una vez toda la grabación, vea. Grabación del 5 de julio, la grabación del 9 de julio, la grabación del 17 de julio, la grabación del 24 de julio, ¿sí ve? Y la última mía, aquí está, véala. La grabación de qué? Del 30 de julio. Aquí la encuentra. ¿Cómo la encuentra? Pues entra aquí, le da clic aquí donde dice, y cuando entre aquí, mire, acá dice, vean lo que resalto. De todas formas, esta está quedando grabada. Mire, haga clic aquí en el enlace de la grabación, julio 30, vea, fue la semana pasada. Y ahí le aparece la clase, vea. Usted le da clic, mire, ahí la estoy mostrando que sí aparece, ¿sí ve? Aquí aparece la grabación, vea. ¿Cuánto duró? 1:20, vea. Vea, al final terminamos con esto, con lo de los libros contables. Entonces la invito, porfa, a que verifique esa grabación y ahí va a poder. Si en últimas no supo, no se preocupe, Adriana, escríbame en el grupo de WhatsApp. Ahí está mi número. Usted me escribe por WhatsApp y yo le mando el link para que la vea. No se preocupe, pero lo importante es que la pueda ver y entreguen todas las actividades que tenemos pendientes, ¿ok? ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿O todo lo demás ya está ok? No, señor, muchas gracias. Bueno, Adriana me escribe y me dice si no puede verla. Entonces, para todos, muchachos, muchos éxitos. Nos vemos la próxima semana en una sesión que vamos a hacer de ¿qué? De cierre de fase para que estén todos atentos. Gracias por participar. Dios los bendiga, que estén muy bien todos. Chao, chao. Profe, ojalá las clases sean más tardecitas, porque es que hasta ahora es muy temprano y la mayoría pues laboramos. Entonces no sé Dale, qué tranquila, posibilidades haya que sea más Daniela. tarde. No se preocupe, lo miraremos. Lo que pasa es que en las noches, te soy sincero, tengo clase presencial.
Entonces también es difícil, pero no se preocupe que queda la grabación. Dale, bueno, que estén muy bien todos. Chao. Gracias, profe. Feliz tarde.